y hagan manifestaciones. Él decía, no los vamos a recibir con serpentinas y confeti, sino a plomo. Bueno, aquí hubo la amenaza de quienes fuésemos designados, en este caso me tocó a mí, fiscal general de la República, y vamos a ser recibidos a plomo aquí. Había en el último piso un dispositivo, se hizo en días pasados, producto de toda esa puesta en escena bufonesca. Colocaron muebles, sillas, informando de que iba a haber un asalto por helicóptero, gente armada. Inclusive, el día sábado, cuando ya era noticia de la conclusión del antejuicio de mérito que dio como punto final la remoción de la ciudadana exfiscal, aquí quedaron unos hombres armados, y están los videos, en el despacho, en los alrededores del despacho. Tan valientes fueron que cuando escucharon nuestro discurso, la juramentación, salieron huyendo y se vio por unos pasadizos, ¿no? Lo que quiero decir que aquí finalmente todo ha transcurrido de manera cívica, calma, y es también un mensaje que le doy a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público, independientemente que aquí va a venir una reestructuración lógica. Yo me he encontrado aquí con algo increíble. ¿Cómo se puede trabajar con casi 50 direcciones? Explíquenme ustedes eso. Explíquenme. Hay 6 direcciones generales, ok, pero cuando usted ve, eso parece un pulpo, ¿no? Bajando, 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 llegan a casi 60 direcciones. ¿Qué es eso? ¿Qué fin era ese? Yo me imagino cómo será entonces los estados. Si eso fue lo que me encontré aquí, obviamente que es lógico que haya una reestructuración para mejorar, para avanzar, pero pareciera que el organigrama que se creó aquí fue para la burocracia, para no permitir la fluidez en atención al pueblo, a la gente común y corriente que viene acá a clamar justicia, a buscar que se preserven sus derechos. Y nosotros, mira, un llamado y un mensaje que le quiero dar a todos los poderes públicos. A diferencia de lo que fue el pasado, este Ministerio Público no es un Estado, no va a ser un Estado dentro del Estado. Eso se acabó. El Ministerio Público tiene que ser y debe ser una casa abierta al pueblo, a la gente, a la cooperación interinstitucional. Porque si tú te vas a la Constitución, la única institución que tiene rangos supraconstitucionales es la Asamblea Nacional Constituyente, según lo que está establecido, no lo estoy diciendo yo, como constituyente del 99. Léanse los dispositivos de la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, en el marco de lo que allí establece, en sus competencias. Pero se pretendió aquí prefigurar que el Ministerio Público prácticamente era un suprapoder que estaba por encima hasta de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es síntoma de soberbia, síntoma de egoísmo, de mezquindad. Y eso no puede ser, y no va a ser así. Vamos a relanzar la oficina de atención a la víctima, pero la vamos a relanzar con toda la fuerza en todo el país, para que el pueblo llano, ofendido, maltratado por numerosos hechos de violencia, sean del Estado o de particulares, tengan dónde acudir y trabajar de manera conjunta, que es muy importante, cosa que no ocurría en el pasado, más allá de declaraciones verbales. Lo que importa son los hechos. Lo que importa son los hechos, porque usted puede declarar verbalmente, no, que vamos a trabajar con la Defensoría del Pueblo de manera conjunta, pero en la realidad nunca fue así. Nosotros estamos aquí diciendo que vamos a trabajar de manera conjunta y con toda la cooperación con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, con el Poder Judicial, en sus máximas instancias, con la Contraloría, con el Ejecutivo, en sus diversas instancias, sean nacionales, regionales o locales, no de manera discursiva, de manera práctica, pero lo más importante, con los sectores de la sociedad. Vamos a abrirnos a toda la sociedad. Lo más importante, abrirse por los propios empleados,
Aquí no va a existir un fiscal general de la República que sea solamente visto en fotos o en este auditorio o por televisión. Mi deber está en escuchar a los trabajadores, a las trabajadoras, que tienen que ser reivindicados, que tienen que ser atendidos en los términos que manda la ley. Y yo quería, en este preámbulo, pues, en esta primera rueda de prensa, repito, acompañado con mis colegas del Poder Ciudadano, transmitir finalmente, para luego dar paso a las preguntas y respuestas, que nosotros, es una cuestión de principio. Esta es una institución que tiene que estar llamada a promover fundamentalmente, aparte del equilibrio, la justicia, la equidad, la legalidad, etcétera, todo lo que la Constitución y la ley le establece, es la paz ciudadana. Restablecer la paz ciudadana. Un grano de arena. Es imposible que yo diga que por la entrada a nuestra calle, nuestro equipo, cesará de un 100% la violencia, por favor, claro que no. Pero obviamente que vamos a jugar un papel estelar fundamental en la búsqueda de la paz del país. Y vamos a colaborar con el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, con los demás jefes de poderes públicos nacionales, que como ustedes saben en Venezuela son 5, con la sociedad democrática venezolana, sin excepción, de puertas abiertas a todos los factores políticos e ideológicos, con todas las escalas de los diversos poderes en sus instancias nacionales, regionales y municipales para emprender esa campaña por la paz de este país, haciendo justicia de forma pedagógica, didáctica. Yo pongo al servicio estos 41 años de experiencia y de lucha de manera cívica, de manera intelectual, en pro de la paz de este país, con todos los errores que alguien pudiera asignarle a uno. Yo creo que lo que ha sido siempre nuestra fortaleza es esa, es la búsqueda de los acuerdos. Yo me sumo a eso, la búsqueda de los acuerdos. Hemos estudiado en el terreno eso. Usted dialoga primero, de manera civilizada. ¿Para qué? Para negociar, no hay que tenerle miedo a eso. ¿Para negociar qué? Acuerdos y resultados que finalmente sean respetados por todas las partes. Yo saludo, por ejemplo, que el día de hoy arrancaron las preinscripciones para los que vayan a ser candidatos o candidatas a las gobernaciones. Los saludo como ciudadano y como fiscal general de la República. ¿No era eso lo que se estaba solicitando, pues? Importantísimo. Desde los más voceros, más radicales, que actuaban en contra del Estado venezolano, la democracia venezolana, ¿qué decían? Hasta hace poco, que aquí no iba a haber elecciones de gobernadores, ni de gobernadoras, que no iba a haber. Bueno, ya hoy arrancaron las preinscripciones, que se inscriban los que quieran competir cívicamente. Eso es importante. ¿O es que creen que es mejor eso o asediar a millones de personas dentro de sus casas y matarlas en las barricadas? Yo aspiro a presentarle mi informe, porque me toca, de gestión como ex defensor del pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente. Y allí vamos a dar un parte importante de todo esto que estoy diciendo acá. El informe en defensa de la paz y por la verdad. Qué triste saber que la gran mayoría de los que han fallecido en las protestas de abril, mayo, junio, julio, agosto, ni siquiera estaban cerca de las manifestaciones. Qué doloroso saber eso. Qué doloroso saber que al menos 20 de los fallecidos murieron intentando cruzar barricadas porque querían ir a un hospital, a un centro de salud, a un centro de trabajo, a una escuela, a visitar de manera urgente a alguien, y fueron asesinados o colisionaron sus motos, sus vehículos. Es muy triste saber eso, porque solamente se quiere hablar, y yo lo he hablado más que nadie, cuando actúa un policía o un militar en contra de un ciudadano, violándosele el derecho a la vida. Usted ha visto
y yo creo que aquí hay testigos suficientes, más allá de que puedan o no estar de acuerdo con lo que yo hable, la voz nuestra ha salido al paso para que haya justicia y no quede impune ese crimen. Ah, pero los 20 que murieron en las barricadas no son seres humanos. Me he encontrado con la sorpresa que no hay apertura de investigaciones sobre eso y apenas hay 2 casos con detenidos. Que vengan a refutarme que no es así. Tengo las pruebas. ¿Cómo puede ser eso posible? De los crímenes de odio, de 6, solamente en 2 casos hay detenidos. De los casi 30 heridos, ninguno. Porque se dice, no, es que esa gente estaba molesta. Ah, usted está molesto y puede matar a alguien porque le da la gana, o porque no le gustó, o porque la confundió con alguien. No hay en esos casos precalificación de ningún tipo. Y así sucesivamente. Yo creo que llegó la hora, pues, entonces, en sumarnos a esta cruzada nacional por la paz de este país, por el encuentro, por la reconciliación. Quienes no estén de acuerdo y quieran guerra y hagan apología, por ejemplo, a esto, sinceramente, lo voy a decir así, se disfrazan, ¿no? Así como los niñitos se disfrazan de Pokémon o de superhéroes, de Capitán América. Oye, yo lo entiendo. Niños de 4, de 5 años. Hemos visto gente que se disfraza de Rambo y se ponen unas capuchas con unas ametralladoras y amenazan con matar a otros porque no piensen igual a ellos. Y aquí hay gente que está tan disociada que hace apología de eso. ¿Y les parece espectacular que eso pase? Pues no, eso no es nada espectacular. Eso es apología al delito, eso es delito. Eso es instigación a delinquir. Eso es instigación al odio, al crimen. Y obviamente eso tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la justicia. Alguien me comentaba, entrando acá, me decía, mira, Tare, tú en estos días dijiste que tú no tenías vocación de ser fiscal, porque toda la vida todavía has sido defensor de los derechos humanos. Bueno, porque es que yo nunca he estado detrás de ningún cargo. Yo no estaba aspirando a ser fiscal general de la República, ustedes lo saben. Yo estaba en el ejercicio de mi cargo como defensor del pueblo. Y las veces que se me consultó al respecto, dije lo que efectivamente dije. Pero hay algo que está por encima de lo que yo pueda suponer o creer, que son los intereses de la historia de mi patria, que es cómo puedo colaborar desde este Ministerio Público por restablecer la justicia, la paz, los derechos humanos infringidos de todos. Y yo estoy seguro que voy a jugar ese rol modestamente, con un grano de arena, con todos los demás poderes públicos del país, para que de una vez se sepa. No tengo ningún problema en entender e interpretar las veces en que me ha tocado jugar un papel en la sociedad venezolana, en el Estado venezolano. Así como en un momento pude ser congresista y renuncié para ser constituyente. Muy bien. Y luego asumimos la Asamblea Nacional. Ese paso por el Poder Legislativo en sus 3 fases. Y luego pudimos entender durante 8 años lo que era el fragor del Poder Ejecutivo como gobernador del Estado de Anzoátegui. Y luego entrar a formar parte de un alto cargo en el Estado venezolano, como es defensor del pueblo. Podemos y asumiremos al 100% de las competencias que establece la ley orgánica del Ministerio Público, el rol que me tocará cumplir. Con la probidad que me caracteriza, con el apoyo de todos ustedes, porque yo me estoy rodeando de un equipo de gente abnegada que tiene historia, pues, en estas luchas, que no es improvisada, como siempre nos gusta trabajar en equipo, delegando. Me acompaño de la vicefiscal Catherine Carrington, que asumirá conmigo, pues, esta importantísima labor de redimensionar este Ministerio Público, de ir hacia una reestructuración en positivo, que ya se demostró, no era como algunos querían, pareciera que algunos querían eso, que aquí hubiese una especie de llegada, porque hasta nos llegaron a comentar unos muchachos
aquí porteros con los que hablé sábado y domingo. Nosotros hemos estado aquí sábado y domingo hasta altas horas de la madrugada. Ustedes pueden creer que unos muchachos de transporte, porteros, dicen, oye, es que nos llegaron a decir que ustedes iban a llegar aquí a sacarnos a las patadas, con violencia, que incluso iban a venir con fusiles automáticos. Yo, no, chicos, más bien eso fue lo que dijeron cuando nosotros íbamos a entrar. Y lo que vimos fue en los videos unos 5 hombres armados corriendo, luego que nos juramentamos por los pasadizos, dando sinceramente un espectáculo que no vale la pena comentar nuevamente. Así que estas son mis primeras palabras ante una primera comparecencia como fiscal general de la República, acompañado, como ustedes pueden observar, del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, del contralor Manuel Galindo, de parte del equipo que nos está acompañando en esta nueva etapa, con esas claves que quiero ratificar: la búsqueda de la paz ciudadana, la búsqueda de la justicia con equilibrio, la protección de la legalidad del Estado venezolano, de la institucionalidad democrática, la defensa de nuestra soberanía, porque también es un papel del Ministerio Público. Este Ministerio Público no prestará su vocería para promover invasiones o ocupaciones militares o intervenciones extranjeras en este país, porque eso viola el artículo 1 de la actual Constitución, que habla de la independencia, de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos. Y obviamente, pues, de ser la casa de todos ustedes para no solo escuchar las denuncias, sino también en educar en materia de paz, de derechos humanos y de legalidad. Dicho esto, pues, y quise ser lo más amplio posible en estas palabras, quedamos en que íbamos a escuchar 2 preguntas de medios nacionales, 2 preguntas de medios internacionales. Yo pediría, si en lo que he conversado acá, lo que he planteado acá, en este preámbulo, ha sido, digamos, pudo haber sido parte de lo que algunos de ustedes iban a preguntarme, obviemos entonces que vuelva a repetir lo mismo y hagamos otra pregunta o otra interrogante. Primera pregunta a cargo de Gracia Casela, de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, defensor, fiscal y contralor de la República. Mi primera pregunta es, ya usted ha hablado, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a ese ordenamiento jurídico, a esta reestructuración del Ministerio Público. Nos gustaría conocer cuáles serán esas acciones inmediatas, digamos, para los familiares de esas más de 100 víctimas mortales desde el pasado 31 de marzo. Nos gustaría conocer cuál es el mensaje de esos familiares de estos llamados de intolerancia. Ya usted lo decía, que además han sido promovidos por la exfiscal de la República. Mi segunda pregunta, también dirigida a usted, nos gustaría conocer su opinión en relación a los actos terroristas denunciados el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro, originados justamente en el estado Carabobo, en el frente Paramacay. Esta situación irregular que se presentó el de ayer, cómo va a actuar el Ministerio Público, y también una pregunta para el Contralor General de la República. Me gustaría conocer en qué condición se encuentran ahora las auditorías de control fiscal llevadas a cabo justamente por la Contraloría en las distintas sedes de las fiscalías en todo el país. Muchas gracias. Bueno, nosotros cuando expusimos el prólogo a esta rueda de prensa, creo que fue clara nuestra condena a esta acción totalmente homicida que puso en peligro a quienes se encontraban en ese cuartel, ¿verdad? Hubo saldos lamentables que yo creo solamente una mente aberrada podrá estar contenta con lo que allí ocurrió. Y en este sentido, allí hay una pluralidad de delitos que van desde traición a la patria, delitos contra las personas, se vinculan muchos delitos de carácter militar, obviamente, con delitos penales. De entrada puedo decir que el Ministerio Público cooperará, como ya lo estamos haciendo, con las investigaciones a que haya lugar sobre ese suceso que no solamente condenamos y rechazamos, y aspiramos tengan sanción ejemplar,
porque atentan contra la paz de la República, buscando derramamiento de sangre. Con estupor he visto que algunos, muy pocos, pero vamos a decirlo así, voceros. Hubo un vocero del Senado estadounidense prácticamente que excusó la acción. Y algunos incluso, factores políticos que adversan el Estado, dicen, ah, viste, yo te lo dije. ¿Cómo es que eso yo te lo dije? Eso podía pasar. ¿Cómo es eso? Si estamos al borde y a la entrada y en el preámbulo de unas elecciones regionales de gobernadores. Entre hoy y mañana, y tengo entendido, lunes, martes y miércoles se preinscriben candidatos a gobernadores y a gobernadoras. O promueve la paz ciudadana con el debate electoral, condenando esa acción, porque he observado que hay sectores que adversan al Estado venezolano que no han condenado esa acción. ¿Qué pudiera yo interpretar? Que si no la condena y no la rechaza, porque hay un intento simplemente de una masacre, la acción como tal fue planificada para que hubiese una masacre allí. ¿Dónde está la condena por parte de los factores que adversan al Estado de esa acción? Yo exhorto a que, en este caso, la Mesa de la Unidad Democrática, que es la que agrupa a los factores que adversan al Estado, presente una condena y un rechazo a una acción que pudo haber culminado con una masacre, y que no hayan dobles discursos sobre esta materia. O vas a unas elecciones de gobernadores y gobernadores, o te inscriben entonces un golpe de Estado, pues. Pero no puedes estar a las dos al mismo tiempo. Nosotros, como se lo dije, vamos a promover la justicia con equidad, obviamente la responsabilidad de quienes actúen al margen de la ley, que sean sancionados, porque eso tiene que ver también con la paz y los derechos humanos. Y tu pregunta me permite incluso dar fe de otro hallazgo. Aquí se habla mucho de retardo procesal, mucho, ¿verdad? Y eso atenta contra los derechos humanos del juicio, al juicio justo, al debido proceso. Les voy a dar un dato con cifras. Una gran parte de responsabilidad, una gran cuota de responsabilidad del retardo procesal en este país se debe a la inacción del Ministerio Público. ¿Y saben por qué? Porque no asisten los fiscales a las audiencias. Está el juez, está el ciudadano o ciudadana que es llevado ante el tribunal competente, pero no asiste el fiscal. Entonces se cae, ¿verdad? La audiencia, esa cifra ustedes no la conocen, no la saben, pues se tiene que conocer y se tiene que saber y se tiene que divulgar. O sea, se habla de combate al retardo procesal, que es un grave, sinceramente, pero es una grave falla del sistema de justicia venezolano. Pero una gran responsabilidad de ello recae en el Ministerio Público. Imagínense los desafíos que tenemos nosotros. Por lo tanto, su pregunta tiene esa respuesta. Nosotros vamos a tratar y vamos a hacer el esfuerzo de romper esa inacción manifiesta, esa contribución al retardo procesal, para que todas las víctimas, sin distingo de ningún tipo, sean atendidas y sean llevadas, obviamente, a que haya justicia. La segunda pregunta. Segunda pregunta a cargo de John Holman de Al Jareza. انت عرب الجزيرة عرب من وين لبنان Bueno, la pregunta fiscal, ¿qué va a hacer con respecto a los tribunales militares que han estado sancionando a civiles? ¿Esos van a cesar o van a seguir bajo usted? Y con el tema de corrupción, según la ex fiscal, hay 36.100 casos de corrupción por investigar, incluyendo la funcionaria que usted mencionó, Socorro Hernández, con el contrato de Odebrecht. ¿Planea seguir con esas investigaciones o ya? Fíjese, nosotros vamos a actuar en base a los principios que mencioné, y por eso quise ser en eso amplio
en mi intervención inicial, que tienen que ver con justicia para todos, con equidad, con equilibrio, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Todos los casos que estén en curso, algunas cifras de manera sorprendente aparecieron en los últimos días, las últimas semanas. Nos hubiese gustado a todos los venezolanos conocer ese tipo de situaciones hace 10 años, ¿verdad? En el 2007, 2008, 2009, 2010. No en los últimos días de una gestión que culminó en motoneta. Yo diría más bien que asumiremos con toda la responsabilidad todo y cada uno de los expedientes que cursan para darle la debida respuesta, rompiendo, como dije, la alcabala del retardo procesal. Nos va a tocar un largo proceso para llegar hasta allá. Aquí nos hemos encontrado en apenas 48 horas con amargas sorpresas, muy desagradables. Por ejemplo, corresponsal de Al Jazeera, usted pregunta sobre una serie de delitos de corrupción. Lo primero que también vamos a investigar acá, y me está acompañando para eso el Contralor, es en buscar hacer visible de la presunción a los hechos fácticos y reales la presunta red de extorsión y de chantaje que aquí se creó. Usted me habla de casos de corrupción que se están llevando, pero no me habló de esto, porque eso es una triple corrupción. Si un fiscal o un director de este Ministerio Público participó en, por ejemplo, tasar en dólares la no inocente, que es más grave, tasó en dólares o en bolívares, o la entrega de un bien material, la no acusación a una persona, hombre venezolano, o el intercambio de no hacerlo por algún bien material. Se presume que eso pudo haber ocurrido en este Ministerio Público. Eso también lo vamos a investigar, porque eso atenta contra la justicia, eso corroe el Estado de Derecho. ¿Cómo puede ser posible que aquí se hable, incluso a nivel de opinión pública? Usted ve en la calle gente que nos ha dicho eso. No, es que el Ministerio Público, para que no te imputen o para que incluso, siendo tú inocente, no te califiquen de un hecho que no cometiste, tienes que bajarte de la mula con tanto o cuanto. ¿Qué es eso? Yo me imagino que debe haber cómplices en cuerpos policiales. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Pero no puede ser esa la imagen del Ministerio Público. Eso es corrupción y eso es delito. Eso atenta contra la justicia. Obviamente, ahora, todo eso tendrá que ser evaluado y vamos a darle la debida respuesta. Creo que esas son las dos preguntas, ¿no? ¿Hubo alguna otra? ¿Para qué investigar a Socorro Hernández? Bueno, dijimos que vamos a investigar todos los casos. O sea. Y el primer parte de los tribunales militares. Si este es... Correcto. Fíjate, la posición del defensor del pueblo en esta materia es clara. Y de hecho, lo digo del defensor del pueblo en el informe que nosotros presentamos y que ustedes pudieron ver, está en la página web de la Defensoría. ¿Cuál es? Y lo ratifico acá. Cuando exista conflicto de competencia en base a la cualidad de un delito, donde lo puedan conocer a la vez un tribunal militar o la jurisdicción penal, creo que estoy siendo lo suficientemente claro, debe prevalecer la jurisdicción penal ordinaria.
repito, entablado un conflicto de competencia donde la cualidad de un mismo delito, por la propia cualidad del delito, puedan conocer, por este lado el Tribunal Militar, por este lado la Jurisdicción Penal Ordinaria, como defensor tuve la posición de que en casos como esos debe conocer la Jurisdicción Penal Ordinaria, como fiscal obviamente mantengo esa posición. Ahora, cuando es estrictamente militar, el delito que no tenga competencia la Jurisdicción Penal Ordinaria, obviamente lo tendrá que conocer la jurisdicción militar. Yo creo que eso está claro. Mi posición pues la recuerdo ahora. Pregunta a cargo de Beatriz Adrián de la cadena Caracol. ¿Cómo está, defensor? ¿Cómo está? Bueno, fiscal. Defensor de Alfredo. Sí. Yo quiero irme como al origen de su designación. En este caso, el artículo 279 de la Constitución habla del procedimiento de cómo se debe designar o remover al fiscal general o a cualquier miembro del poder moral. En este caso, usted fue designado por una asamblea constituyente que no está en la Constitución del país. Usted la Asamblea Nacional Constituyente no está en la Constitución no está en la Constitución del país que tenga la atribución de designar al fiscal. La Constitución del país, la de 1999, que sigue vigente, dice que al fiscal lo remueve la Asamblea Nacional, es decir, los diputados, con las 2/3 partes. Entonces, si eso es así, ¿usted se siente que está usurpando el cargo o qué le responde usted a los más de 40 países que han hablado sobre la ilegalidad de esta designación? Mira, yo creo que ahí hay una ignorancia supina. Hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia propia de alguien que no ha estudiado y la ignorancia supina, que es aquella donde tú pudiendo estudiar, pudiendo leer, me refiero no a ti, Beatriz, que eres buena amiga mía, sino a los que han hablado eso. Tú estás haciendo vocera de una opinión de muchas personas que ignoran de manera supina lo que implica la cualidad jurídica y el alcance de la Asamblea Nacional Constituyente. Y te voy a hablar desde el testimonio, y muy buena tu pregunta. Yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente del año 99, y esa Asamblea Nacional Constituyente cohabitó en aquel momento con el llamado Congreso. Y es histórico y todos podemos recordar cómo la Asamblea Nacional Constituyente del 99 designó, por lo tanto los que han dicho eso, yo los invito a leer y a estudiar, no solamente a repetir lo que puede leer alguien improvisadamente desde una red social para luego quedar en bochorno por no haber estudiado. En el año 99 fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no por el Congreso de la República, Javier Elichiguerra como fiscal general de la República. Por lo tanto, hay un antecedente. Si fue buena la designación de Javier Elichiguerra por parte de la Asamblea Nacional Constituyente como fiscal general de la República, lo es igual para Tarek William Saab en esta época. No hay ningún tipo de diferencia. En segundo lugar, fue designado por esa Asamblea Nacional Constituyente, no por el Congreso del 99, Clodosvaldo Rusián como Contralor General de la República. Y fue designada como defensora del pueblo, ¿verdad?, Dilia Parra en su momento. Es decir, yo invito de verdad a la gente que no le guste mucho estudiar, pero vive ciega, metida en un teléfono, en una computadora, leyendo la serie de mundo a veces virtual en que se convierte una red social, que más bien lean la historia, comenten, divulguen, antes de poder decir las cosas o ser vocero de cosas que efectivamente tienen ya, y es así, ¿no?, jurisprudencia, referencia histórica, jurídica. Así como ocurrió eso que te menciono,
ocurrió ahora. Pero lo de ahora fue más grave, Beatriz. Fue la conclusión, y por eso me tardé un tiempo bien importante en explicar lo que ocurrió con la ciudadana exfiscal. Lo que pueda o no decir alguien que no conozca la realidad venezolana es un tema que puede ser debatido. Pero yo expliqué largamente lo que fue el antejuicio de mérito. No voy a volver a repetirlo porque creo que está suficientemente aclarado y luego lo seguiremos aclarando, pues si hace falta. La ciudadana exfiscal primero fue suspendida por el TCJ, nada más y nada menos por haber cometido faltas graves, violatorias a la ética y la moral pública, en función de haber atropellado la ley orgánica del Poder Ciudadano y la ley orgánica del Ministerio Público. Y en razón de ello, ¿la removió quién? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, como ocurrió en el año 99, sin que hubiese el escándalo que algunos, según tu persona, quieren decir ahora. Por lo tanto, hay una referencia jurídica, legal, institucional al respecto. Y en ese sentido, nosotros, como te dije, ya hay cuestiones de hecho, mira, que hay que verlas, ¿no? ¿Cómo nosotros recibimos esta Fiscalía General de la República? En sana paz. Conmigo se han comunicado desde los más humildes trabajadores hasta por la vía también de la ciudadana vicefiscal, directores, fiscales superiores, de manera cívica y como debe ser, como es el ejemplo que uno ha querido darle a Venezuela, de manera tranquila. Por lo tanto, eso va a seguir ocurriendo así. Doy por terminada la respuesta para pasar a la tercera. Y nos puede, disculpa, ¿nos puede responder sobre si va a continuar investigando el tema de las denuncias hechas por Smartmatic? Pero es que tú hiciste una sola pregunta. Eso no vale en el derecho a la libre expresión de los demás periodistas, pero yo te la respondo. Fíjate cómo hace Beatriz, siempre hace eso. Era una pregunta, hiciste ahora dos. Yo dije, en función de lo que preguntó tu colega al principio, todos los casos, creo que el de la Al Jazeera, todos los casos que estén en marcha sobre investigaciones de diversos hechos punibles, presuntamente cometidos, denunciados, le vamos a dar el curso respectivo. Ahora, Smartmatic se tiene que poner de acuerdo con los factores de la oposición, porque Smartmatic dice que fueron más de 7 millones y pico de votos. Imagínate tú, pero tendrá que pelear con Reuters, que dijo que eran 3 millones, o con otros factores opositores que dijeron que era, creo que 100 o 1000 votos. La tercera pregunta. La cuarta, perdón, disculpe. Última pregunta a cargo de Tayimar Ayala del Pitazo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saber si en esta revisión que hizo durante el fin de semana del el Ministerio Público y su funcionamiento en general, ha tenido la oportunidad de ver los expedientes de los jóvenes Neomar Lander, Armando Cañizales, Miguel Castillo y los demás que venían en curso en primera instancia, y cuál sería el estatus en el que están. Y la segunda pregunta, me gustaría saber cuánto tiempo aspira a estar en este cargo provisional que le otorgaron el sábado, si va a haber un nombramiento adicional, y en tal caso, si usted pues se postularía o lo postularían para eso. Muchas gracias. Mira, todos los casos de las protestas donde te expliqué de manera muy sucinta, lamentablemente una gran mayoría ni siquiera estuvieron cerca o tuvieron que ver con manifestaciones. Otros lamentablemente fueron cometidos por agentes del Estado venezolano, otros por civiles armados, encapuchados. Yo explicaba que pareciera que a veces un arma convencional, una pistola, terminaba siendo algo así como una pistola de agua al lado de estas armas llamadas caseras, pero con un poder tal de destrucción física insólita, que son prácticamente bazucas que lo que te lanzan
Dicen algunos al principio, decían, no, es un tumbarrancho, un traqui-traqui. No, no. Incluso la manipulación de esos morteros, por la manipulación de esos morteros, se han dado casos de fallecidos en algunos lugares del país. Por lo tanto, todos los casos sin excepción, porque nosotros no vamos a tener en este sentido víctimas de primera, de segunda o de tercera. Todos son venezolanos, a los cuales aprovecho de darle a los familiares mis sentidas condolencias nuevamente. Merecen ser, repito, reivindicados como víctimas. Necesitan todos ser reivindicados en la sanción a los responsables sin discriminación. No solamente los tres que tú me mencionas, los cuales obviamente para nosotros tienen la prioridad como la tienen las víctimas de crímenes de odio, los que murieron en las barricadas a tiros o por miguelitos o por colocación de objetos contundentes o aceite o guayas, o los que murieron a manos de encapuchados, o los que murieron lamentablemente en medio de toda esta situación fatal que nos ha conmovido a todos, sin excepción. O sea, los tres que tú mencionas más todos, vamos a conocer directamente del estatus en que están para darle celeridad procesal. ¿Y se va a dar a conocer públicamente? Sin ningún tipo de discriminación, repito. Pero es que en tu pregunta veo selectividad. No, simplemente... Bueno, pero yo te estoy respondiendo de la manera más amigable, porque aproximadamente, fíjate, yo no voy a colocar aquí, hubo para mí un error premeditado que hace el Ministerio Público cuando da su parte sobre los fallecidos en estos meses de abril, mayo, junio, julio, agosto. Yo creo que fue profeso. Por ejemplo, colocaron situaciones lamentables donde nada tuvo que ver con las protestas. Porque si tú estás haciendo un informe sobre manifestaciones, es sobre manifestaciones. No puedes meter allí, por ejemplo, un fallecido en atraco a un banco. ¿Tú crees que eso tenga ética? Para abultar la cifra. Así como te digo que no puedes colocar en el marco de un informe del Ministerio Público que habla de manifestaciones, caídos en el marco de las manifestaciones, tú no puedes colocar, por ejemplo, el asalto a una panadería. Ojo, son delitos que tienen que ser investigados, pero eso amerita otro informe. Para eso tienes otro informe, ¿verdad? Pero no lo puedes colocar en el marco de una manifestación que, por ejemplo, 12 personas fallecieron asaltando una panadería. Ahí no había una manifestación pública. Entraste fue a robar a un señor que teniendo una panadería que trabajaba para la comunidad, o es que vamos a hacer apología ahora al robo de las panaderías. Por el lenguaje corporal de algunos aquí veo que sí, que he observado mucho eso. Un lenguaje corporal proclive a hacer apología al asalto del cuartel, a los robos, para tratar de esa manera, yo diría, como que duele mucho la búsqueda de la paz. Aquí pareciera que es alentar la necrofilia, que la violencia sea el signo de este país, el caos, lo han dicho algunos voceros, el caos y la ingobernabilidad. ¿Cómo es posible que un vocero diga que Venezuela necesita caos e ingobernabilidad? ¿Para propiciar qué? Una intervención extranjera. Eso es algo infame. Entonces yo creo que muchas veces aquí hay que ser muy responsable. En este sentido nosotros hemos, en el caso, cuando elaboramos el informe en defensa de la paz y por la verdad, que está disponible en la página web de la Defensoría, que tengo entendido, Alfredo, se reactualiza diariamente, estaba contabilizado un poco más, y es triste esta cifra, muy dura, un poco más de 90 fallecidos en el marco de las manifestaciones, donde una gran mayoría ni siquiera estaba en las manifestaciones. Ni siquiera estaban manifestando, no eran manifestantes, pero estaban cerca, estaban en los alrededores, intentaron cruzar una barricada, venían caminando y le dispararon desde un edificio, o los confundieron con, o sea, como si alguien tuviera ese poder y esa autoridad de matar. No, porque lo confundí con alguien, entonces lo mato, lo quemo vivo.
o porque estaba manifestando y vi una moto allí y parece que había un guardia. Bueno, vamos a quemarlo vivo y vamos a matarlo. No. Entonces yo creo que en ese sentido vamos a ser lo suficientemente objetivos para que todos los casos, ¿cuál es tu nombre? Dayimar. Dayimar, todos los casos sin excepción, no solo los 3 que tú has mencionado, sino todos, los más de 90 casos, tengan sanción, tengan justicia y haya equidad al respecto. Bueno, muchas gracias. ¿De cuánto tiempo aspira a estar en el cargo y si se va a hacer una elección? Mira, en verdad a través yo no, de la ANC? Si tú superas, así como yo no busqué este cargo de ser fiscal general, sino lo asumí en función de un deber ante el país, ante la nación venezolana, y en un compromiso en función de la justicia y la paz. Yo estaré aquí el tiempo que sea conveniente en función de lo que establezca la autoridad que me designó, que es la Asamblea Nacional Constituyente. En verdad no tengo esa cuenta de decir qué tiempo será. Okay. El tiempo que se ha acordado en función de quienes me han designado, y así sea el tiempo que fuese, prometo que lo haré con toda la honestidad, con todo el afecto, con todo el cariño, con toda la voluntad de trabajar en pro de mi país. Muchas gracias. Gracias. Bien, fueron las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en